Vamos a resolver el ejercicio 3.17 del libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica de Brajadas, el cual dice así: un suelo saturado tiene las siguientes características. Volumen inicial 24,6 centímetros cúbicos, volumen final 15,9 centímetros cúbicos, masa de suelo húmedo 44 gramos y masa de suelo seco 30,1 gramos. Determine el límite de contracción. Entonces, para ello simplemente debemos recordar la siguiente fórmula, que el límite de contracción es igual básicamente a la humedad inicial menos el delta de la humedad. Bien, una vez que nosotros recordemos la fórmula, simplemente debemos usar los datos que tenemos, que nos lo da el mismo ejercicio, no tenemos que hacer ningún diagrama de fases para simplemente llegar a la solución. Pero entonces, ¿qué pasa? Acá nos dan lo que es un volumen inicial, un volumen final, una masa 1 y una masa 2. Bien, pues simplemente hagamos la siguiente traducción, por decirlo de alguna manera. El volumen inicial es básicamente el volumen total. Ya voy a explicar por qué. ¿Listo? Volumen total, que es de 24,6 centímetros cúbicos. Bien. Nos dan el volumen final. ¿Listo? Que es básicamente el volumen seco o el volumen de los sólidos, que es de 15,9 centímetros cúbicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos masa 1, ¿cierto? Que inclusive el mismo ejercicio nos dice que es la masa del suelo húmedo, ¿cierto? Entonces lo llamamos como el peso total, ¿listo? Que es de 44 gramos. Bien, y finalmente tenemos lo que es la masa del suelo seco. Acá nos lo dicen como masa 2, pues nosotros sabemos que es el peso seco, ¿listo? Que es de 30,1 gramos. Bien, entonces ya tenemos, como por decirlo de alguna manera, traducido estos símbolos que nos dan acá. Bien, entonces ¿qué pasa? A partir de ahora vamos a usar estos nombres, ¿listo? Para hallar las fórmulas, ya que pues el libro nos da la fórmula del límite de contracción en términos de volumen inicial, volumen final, masa 1 y masa 2, ¿bien? Pero pues a mí me parece más importante saber que el volumen inicial básicamente es el volumen total, ¿ok? Porque recordemos que nosotros, después de llevar la muestra de suelo al horno, el suelo se va a contraer, ¿bien? Por eso es que llamamos esto límite de contracción. El agua se evapora y el suelo se va a contraer, por eso es que vamos a tener después el volumen de los sólidos nada más, ¿bien? ¿Qué más tenemos? El peso total. ¿Por qué? Porque el peso total representa lo que es el peso de los sólidos más el peso del agua, ¿bien? Entonces, al llevarlo al horno durante 24 horas, el agua se va a evaporar, ¿bien? Una vez que el agua se evapora, nos va a dar la masa 2 o el peso 2, que es únicamente el peso de los sólidos, ¿bien? Espero que hasta ahí no haya ningún problema. Bien, entonces ya que entendimos lo que acabo de explicar, simplemente vamos a calcular lo que es la humedad inicial y el delta de la humedad, ¿bien? O el cambio de humedad. Entonces, iniciemos por acá con lo que es la humedad inicial, ¿bien? Que la humedad, pues recordemos que la fórmula es peso del agua sobre peso de los sólidos o peso seco multiplicado por 100, ¿bien? Entonces, nosotros acá no tenemos lo que es el peso del agua, ¿cierto? Entonces, decimos que básicamente la humedad inicial es igual al peso del agua, pero recordemos que el peso del agua, como no lo tenemos, pues básicamente lo podemos expresar como el peso total menos el peso de los sólidos, ¿bien? O el peso seco, como lo queramos llamar. Esto lo dividimos entre el peso de los sólidos y esto lo multiplicamos por 100, ¿bien? Y aquí ya tenemos nuestra fórmula con la que podemos hallar lo que es la humedad inicial, ¿bien? Y ya tenemos lo que es el peso total y el peso seco, o el peso de los sólidos, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a reemplazar los datos. Decimos que la humedad inicial es igual al peso total, que es de 44 gramos. Entonces, anotamos acá, 44 gramos menos el peso seco, que es de 30,1 gramos. Entonces, anotamos 30,1 gramos. Esto lo dividimos entre lo que es el peso seco, 30,1 gramos, ¿bien? Y esto, el resultado, lo multiplicamos por 100, ¿bien? Entonces la humedad inicial va a ser el resultado de toda esta operación. Bien, una vez que resolvemos esto en la calculadora, tenemos que la humedad inicial es de 46,179%, ¿bien?
Ya tenemos nuestro primer dato. Bien, ya que hallamos lo que es la humedad inicial, pues ahora procedemos a calcular lo que es el delta de la humedad, bien, o el cambio de la humedad, que va a ser igual básicamente a lo que es el volumen inicial menos el volumen final multiplicado por la densidad o el gamma del agua, bien, esto dividido entre el peso seco y finalmente lo multiplicamos por 100, bien, pero ¿qué pasa? Simplemente, pues acá tenemos, por ejemplo, la suerte, por decirlo de alguna manera, de que nos dan el volumen inicial y nos dan el volumen final, ¿cierto? Simplemente podemos reemplazar, nosotros ya conocemos el gamma del agua, pero en kilonewton sobre metro cúbico. Simplemente lo anotamos en unidades de gramos sobre centímetro cúbico y acá, pues el peso de los sólidos ya lo tenemos, ¿bien? Pero, pues no siempre tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, de que nos digan, no, mira, acá está el volumen inicial y acá el final, sino que vamos a escribirlo en nuestros propios términos, ¿bien? En este lenguaje que nosotros estamos manejando acá. Entonces recordemos, el volumen inicial es el volumen total, ¿bien? A esto le restamos el volumen final, ¿bien? El volumen final, recordemos que es el volumen de los sólidos, ¿bien? Esto lo multiplicamos por el gamma del agua, o el peso unitario del agua, esto sobre el peso de los sólidos y finalmente el resultado lo vamos a multiplicar por 100, ¿bien? Entonces, esto en nuestros términos, ¿ok? Esto pues dependiendo ya según la manera en la que nosotros distingamos mejor los datos, ¿bien? Entonces, vamos a reemplazar simplemente los datos que nosotros tenemos acá. Entonces, tenemos que el cambio de la humedad va a ser igual a ¿qué? Entonces, abrimos paréntesis, decimos volumen total. ¿Cuál es el volumen total? 24,6 centímetros cúbicos. Le restamos el volumen de los sólidos, que acá está, 15,9 centímetros cúbicos. ¿Listo? Y a esto le multiplicamos el gamma del agua, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Nosotros conocemos o sabemos que el gamma del agua es igual a 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿cierto? El gamma del agua o el peso unitario básicamente es la misma densidad, ¿listo? Nosotros sabemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿bien? Entonces, básicamente, esto es el mismo gamma del agua, ¿ok? El peso unitario del agua, solamente que con signos, por decirlo de alguna manera, diferentes, ¿ok? Entonces, como nosotros estamos manejando unidades de gramos y de centímetros cúbicos, entonces el peso unitario del agua que vamos a usar es este, 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿ok? Entonces, 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿bien? Esto lo vamos a dividir entre el peso seco, que es de 30,1 gramos. Bien, y finalmente eso lo multiplicamos por 100, ¿ok? Entonces, el delta de la humedad, o el cambio de la humedad, como lo queramos llamar, va a ser el resultado de toda esta operación. Bien, una vez que resolvemos esto, tenemos que el cambio de la humedad es de 28,904%. Bien, listo. Entonces, ahora ya tenemos lo que es la humedad inicial y el cambio de la humedad, que son los datos que necesitamos para calcular lo que es el límite de contracción. ¿Listo? Entonces, aquí anotemos. Límite de contracción, límite de contracción es igual a ¿qué? A la humedad inicial, hagamos acá la plana, menos el cambio de la humedad. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a reemplazar acá los datos. Entonces, límite de contracción es igual a la humedad inicial, que ya la calculamos, que es de 46,179%. Y le restamos el delta de la humedad, que es este de acá, 28,904%. ¿Listo? Simplemente resolvemos en la calculadora y así vamos a tener lo que es el valor del límite de la contracción. Bien, una vez que resolvemos esto en la calculadora, tenemos que el límite de contracción es de 17,275%. Bien, y de esta manera es como resolvemos este ejercicio. Espero que se haya entendido y muchas gracias por haber visto este video.